El examen lo vamos a dejar pactado para el martes. El martes, no sé qué fecha es el martes. Para el martes, independientemente de cómo esté la situación, si ya hemos vuelto a la presencialidad el lunes o el martes, pues lo hacemos presencial. Y si seguimos así virtual, pues el examen va a ser virtual, siempre a la hora de la clase, a la una. Entonces, para que lo tengan presente. Martes examen, independientemente de cómo nos encontremos, presencial o virtual. Eh, con los temas pues, que ya habíamos establecido. Básicamente, y, y ahora en adelante, pues la dinámica va a ser esta, para reunirnos en la semana, pues, entre, no necesariamente los 4 días, ¿va? Pero entre 2, 3 días a la semana, los que nos corresponden. Más contenido, pues, en la parte del campo virtual. Esa va a ser la dinámica mientras nos encontremos así de manera virtual, ¿va? Igual siempre les voy a mandar el enlace con el día que nos toque, que yo considere que nos toca reunirnos y estar pendiente por el grupo del WhatsApp para la reunión. Bueno, la parte de los cuantiles, ya toda la parte teórica ya la habíamos establecido, las fórmulas y todo. Básicamente lo que quiero es que revisemos un ejemplo más. Eh, se nos va, se nos dice que nos presenta a continuación una lista de calificaciones y nos dice que es para un grupo de 2 estudiantes. Dichos estudiantes pues han realizado un examen para inscribirse a la universidad y pues tienen su calificación respectiva. Entonces tenemos 2 estudiantes. Ana tiene una calificación de 1380, Ricardo 1520, Pedro 1210, Julio 1220, Jaime 1450, Kevin 1550, Jennifer 1110 y así sucesivamente hasta llegar al último que es Jack el 1180. Entonces se nos pide pues igual, se nos pide pues el rango percentil a Charo. Nos piden también que calculemos el rango percentil de Julio. Hay que calcular también el rango percentil de las calificaciones que son menores o iguales a 1500. Hay que calcular los percentiles 80 y 90 y por último calcular los cuartiles. Entonces básicamente es un ejemplo de lo de cuantiles. Pregunto, ¿qué era lo primero que teníamos que realizar a la hora de realizar este tipo de problemas de cálculo de percentiles o cuartiles? ¿Cuál es el primer paso? ¿Lo recuerdan o no? El primer paso siempre va a ser, pues, ordenar los datos de manera ascendente. Vamos a colocar el primer dato con la menor calificación. Siempre este tipo de problemas lo vamos a ordenar de manera ascendente. En este caso, el que tiene la menor calificación, pues si revisamos, pues sería Jennifer con 1110. Luego aparece Jacqueline con 1180 y así sucesivamente hay que ir revisando y comparando pues cuáles son eh, los menores datos y ir ordenando de tal forma que quede de manera ascendente. Eso es lo primero, ordenar los datos. Luego volvemos a ordenar la tabla. Volvemos a ordenar la tabla y la tabla ya ordenada nos quedaría de esta forma. Una vez que ya hemos hecho la comparación y ordenada de forma ascendente. Jennifer nos queda en la primera posición con 1110 puntos. Jacqueline segunda con 1180. Luego tenemos a Pedro con 1210. Julio con 1220. Eh, luego tenemos a Alexandra con 1380. Ana con 1380 también. Sharon también con 1380. En este caso, hay tres con 1380. Entonces, como no hay un criterio que me pueda determinar cuál debe ir primero, cuál debe ir segundo, pues nos basamos en la parte del nombre de la variable, en este caso el nombre del estudiante, eh, mediante, mediante el ordenamiento alfabético. Entonces, en eso, para decidir pues quién va antes, quién va después, pues no hay otro criterio que podamos usar. Entonces colocamos a Alexandra primero, en orden alfabético, luego seguiría Ana y luego por último Sharon, que las tres tienen 1380. Luego seguiría William con 1400, Jaime 1450, Valeria 1520,
Ricardo 1520 también, aquí igual va. Ambos tienen la misma calificación, y igual por criterio de orden alfabético. Y por último, Kevin, que tiene 1550. Entonces ya aquí los datos que se nos daban ya están ordenados de forma ascendente. Y hay que empezar a calcular pues, los incisos que nos piden. El primero es calcular el rango percentil de Charo. Entonces, el rango percentil de Charo, recordemos que en los percentiles vamos a tener dos tipos de formas o tipos de preguntas que nos van a hacer. Nos pueden preguntar en específico una de las variables o uno de los individuos en qué percentil se encuentra, o nos pueden poner a calcular un percentil en específico, sabiendo el valor K del percentil. Ahí en ese caso, pues sabiendo el valor K del percentil, usamos la fórmula. Cuando me piden en base a la variable o un nombre, pues hay que fijarnos en qué posición se encuentra, en qué posición se encuentra de los datos ya ordenados, que es lo que nos están pidiendo ahorita. ¿Cuál es el rango percentil de Sharon? Entonces, Sharon, lo revisamos en la tabla ya ordenada. Sharon se encuentra en la posición 7. Y como son 12 datos, esa es la población, ¿verdad? 12. Entonces, la proporción de Sharon o el percentil de Sharon se va a encontrar en la posición 7 de los 12. Entonces, hacemos esa proporción, lo hacemos en la calculadora y eso da 0.58. Ese es entonces el percentil que ocupa Sharon, pero recordemos que una de los pasos que tenemos en la parte del cálculo de percentiles es que pasemos a porcentajes, ¿verdad? O porcentajes enteros las proporciones. Entonces hacemos el porcentaje, es multiplicarlo por 100, 0.58%, es 58%. Quiere decir que Sharon se encuentra en el percentil número 58. Sharon se encuentra en el percentil número 58. Entonces aquí Sharon se encontraría en P58 para, eh, para Sharon. Luego en el inciso B piden algo similar, calcular el percentil pero de otra persona. Ahora piden el percentil de Julio. Entonces es básicamente lo mismo, solo que para otra persona. Revisamos a Julio en qué posición se encuentra en la tabla ordenada. Entonces en este caso Julio se encuentra en la posición 4. En la posición 4. Entonces Julio, al encontrarse en la posición 4 sería 4 y el total de la población que es 12, ¿verdad? La posición que ocupa, la categoría y la muestra. Entonces 4 de 12. Al hacer esta proporción, tenemos que es 0.33. Igual, hay que pasarlo a porcentaje. Un porcentaje entero, 0.33%. Entonces, eso da 33%. Entonces, Julio se encuentra en el percentil 33. Entonces, Julio, que se encuentra en la posición 4, se encuentra en el percentil 33. Esos serían, entonces, los dos cálculos que me piden. Los dos primeros que son cálculos similares. Cálculo del percentil de Charo, se encuentra en el percentil 58 y Julio se encuentra en el percentil 33. No sé si tienen alguna consulta. No, todo bien. Luego el inciso C es la otra forma de que nos van a poder pedir los rangos percentiles. Ahora es que nos pidan en base al resultado de la variable, que en este caso son las calificaciones. Dice, ¿cuál es el rango percentil de las calificaciones menores o iguales a 1500? Bueno, entonces ahí hay que saber, bueno, aquí coloqué Julio, pero vamos a omitir esto tengo que arreglar. Y es eh, calificaciones. Calificaciones menores o iguales a calificaciones menores o iguales a 1500. Entonces las calificaciones que son menores o iguales a 1500, nos vamos a la tabla ordenada, buscamos la calificación 1500. La calificación 1500 como tal no existe acá. Ninguno de los datos tiene esa calificación. Valeria tiene 1520 y Jaime tiene 1450. Entonces, ya aquí, Valeria 1520 ya nos hemos pasado, ¿verdad? Porque esa es la cota. 1500, ese es el máximo. Luego necesito las calificaciones con menores. Entonces nos quedaríamos aquí en la fila 9 donde se encuentra Jaime, 1450, si es menor de 1500.
Entonces, todas las calificaciones que están aquí hacia abajo, bueno, hacia la parte superior de la tabla, son las calificaciones que entran en esa categoría. Entonces, el número de categorías para calificaciones menores o iguales a 1500 es la 9. Entonces, ese sería el valor que usaríamos para eh, el cálculo del rango percentil para calificaciones menores que 1500. Encuentren la posición 9, siempre el total de la población, que son 12 individuos, 12 variables. 9 de 12, hacemos esto en la calculadora y eso es punto 75. 9 de 12 es punto 75. Punto 75. Y como lo necesitamos igual en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y eso da 75%. Quiere decir que las calificaciones que son menores a 1500 se encuentran desde el percentil 75 hacia abajo. O sea que aquí, la posición 9, esta sería pues percentil 75. Aquí se encuentra el percentil 75 y hacia abajo están todas las demás calificaciones. En la calificación de 1000, a las calificaciones que corresponden a 1500. Luego piden también el inciso D. El inciso D nos piden ya en específico dos percentiles, el percentil 80 y el percentil 90. Para esto, pues no necesitamos fijarnos en la tabla como en los tres incisos anteriores. O sea, en los tres teníamos que fijarnos dónde se encontraba la variable o el individuo. En los primeros dos, en el tercero, pues había que revisar la calificación, ¿verdad? Revisar en qué variable se encuentra, perdón, en qué posición se encuentra. Me dicen acá que no escuchan nada. ¿Escucha ustedes, Sara? Sí, ¿Se se escucha? escucha. La otra compañera dice que no escucha. Voy a dejar la señal de ella. Creo que está intentando hablar, pero no. Debe ser la señal de ella. Igual va a quedar la grabación, va. Sean revisar. Eh, Percentil 80 y 90, como estaba mencionando, de tres casos anteriores, en base a la variable o en base al valor de la variable. Ya aquí es en base a la fórmula, porque ya me están dando en específico qué percentil es el que quiero. En los tres incisos anteriores no sabía qué percentil, o sea, quería averiguar qué percentil era el que correspondía. Y aquí es como que quiero saber en qué posición se encuentran estos percentiles, en base a la tabla ordenada. Es como, por así decirlo, lo recíproco, lo inverso a lo que hemos hecho anteriormente en los tres incisos. Entonces aquí nos vamos a la fórmula. Ya esta fórmula las habíamos establecido a última clase. El percentil K va a ser K, que es el número de percentil por la población o la muestra o el tamaño o la cantidad de datos, ¿verdad? Dividido 100. Dividido 100. Y pues como en el primer inciso del inciso D es percentil 80, solamente hay que sustituir eso. K, que corresponde al percentil 80 por 80. N, que es la cantidad de datos, como tenemos 12 datos, es por 12. Y este 100 que es fijo de la fórmula. Entonces 80 por 12 dividido 100, eso hacemos en la calculadora y da 9.6. Entonces aquí ya tengo el percentil 80, o sea, el percentil 80 se encuentra en la posición 9.6 de la tabla. Si nos vamos a la tabla, la posición 9.6 como tal no la tenemos, son valores enteros, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 9 y tenemos la posición 10. La posición 10 es mayor que 9.6, por lo tanto no se toma.
En cambio, 9 se encuentra antes, el 9.6 y es la parte entera, el menor entero más próximo. Entonces, 9, en la posición 9 es donde se encuentra el percentil 80. Aquí lo tengo ya eh, señalizado. Percentil 80 se encuentra en esta categoría. Corresponde también al percentil 75, si lo revisamos con el inciso, con este inciso, el inciso C, las calificaciones que son menores a 1500, también corresponde al percentil 75. Pero recordemos como esto es, o sea, dividir 12 para 100 percentiles, entonces varios percentiles se repiten en, en- en la misma fila. O sea, una fila se puede encontrar diversos porcentajes. Tal es el caso de esta fila 9. Está el percentil 75, el percentil 80. Quiere decir que también está el percentil 76, el 77, el 78, el 79 y hasta el 80. Puede ser que esté el 81 también dentro de eso, ¿verdad? Pero eso solo sabríamos si lo calculara. Y el percentil 90, lo mismo, la misma fórmula, lo que va a cambiar es el valor de K, ahora por 90. La cantidad de datos siempre va a ser 12 dividido 100. 90 por 12 dividido 100, eso da 10.8. Entonces, lo mismo. 10.8 es un valor que no es entero. La posición 10.8 acá no la tenemos. Tenemos aquí la posición 10 y la posición 11. Ya la posición 11 sobrepasa 10.8. Entonces nos quedamos con el menor, que es 10. Entonces, en la posición 10 se encuentra el percentil 90. Percentil 90, posición 10. Está señalizado. Y el último inciso, que es el del cálculo de los cuartiles. Los cuartiles se calculan en base a esta fórmula que ya hemos establecido. Es similar a la fórmula de los percentiles. K va a representar el cuartil, solo que ahora va a estar multiplicado por n más 1. Y como son 4 cuartiles, entonces por eso va dividido entre 4. Calculamos siempre el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. El cuartil 4 siempre va a ser la última posición. En este caso sería 12. Entonces, vamos haciendo las sustituciones. Cuartil 1, entonces el K cambia por 1. El N, que son 12 datos, 1 que es de la fórmula, lo sumamos con 1 y lo dividimos entre 4. Esto queda 13 por 1 dividido 4, da 3.25. Entonces, cuartil 1 se encuentra en la posición 3.25. Posición 3.25 no está, pero está la 3 y la 4. La posición 4 sobrepasa 3.25, nos quedamos con 3 que es la menor, es menor que 3.25. Entonces aquí se encuentra el cuartil 1. La posición 3 es el cuartil 1. Ahí se encuentra el 25% de los datos. El cuartil 2 es la misma fórmula. Cuartil 2, solo que ahora va a cambiar el K por 2. El N sigue siendo 12, el 1 de la fórmula y 4. Estos son parte de la fórmula. 13 por 2 dividido 4, 6.5. Lo mismo, 6.5 no es entero. 6.7 se sobrepasa 6.5, entonces nos quedamos con el 6, que es menor. Entonces el cuartil 2 se encuentra en la posición 6. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque como el cuartil 2 representaría, si este es 25%, más otro 25%, 50%. Entonces se encuentra en la posición 6. La mitad de 12 es 6. O sea, tiene lógica, 50%. Y por último el cuartil 3. Cuartil 3, lo que va a cambiar es el K por el valor de 3 multiplicado por n, que es 12, más 1 dividido 4. 13 por 3 dividido 4 es 9.75. 9.75 no es entero. Nos quedamos aquí, pues, 9 y 10. 10 sobrepasa, 9 es menor. Entonces nos quedamos en la posición 9. Cuartil 3 se encuentra en la posición 9. Esta línea o fila 9 sería el cuartil 3. Entonces, cada uno de estos hay un 25% de los datos. 25% de los datos, de tal forma que tenemos el 100% ya de los datos distribuidos. Y eso era el último inciso, cálculo de los cuartiles. No sé si hay alguna consulta. No, todo está bien, Nick. Bueno, todo está bien. Bueno, nuestra compañera ¿me escucha, Evelyn? Digo en el grupo que no escuchaba. Sí, al rato sí, se había salido, pensé que
había mejorado. Bueno, entonces, eso sería lo que quería revisar hoy. Ya el lunes, pues comenzaríamos con contenido del el segundo parcial y el examen que quede para el martes. Martes, si estamos virtual, el examen a la 1 va a estar abierto en el campo. Y si no, pues si hay clases presenciales, el martes, pues igual en la tarde, a la 1 les llevo el examen escrito. Está bien, Nick. Listo. Entonces, pues, no hay nada más que decir, nos vemos entonces. Hay que estar pendiente del grupo. Nos vemos. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes.